Continuamos con nuestro estudio, primer libro de Samuel, capítulo número 11. Dijimos que nuestro tema es Dios respalda a quien Él llama. Y vimos en capítulo 11, versículo número 6, que dice la palabra del Señor: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Señor respalda a su siervo, el líder, con poder. También estudiamos ya que tenemos que tener cuidado porque el enemigo amenaza a aquel que está aislado. Así es de que nosotros tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos para estar en comunión no solamente con Dios, sino que también con el pueblo de Dios. Vimos también, hermanos, que Dios que Dios interviene en el momento oportuno. Cuando nosotros más lo necesitamos es cuando Dios nos guía, es cuando Dios nos guarda, es cuando podemos nosotros sentir la presencia del Señor. Pero que nosotros tenemos que cumplir esos requisitos que el Señor nos demanda, que son obediencia, unidad y valor para poder vencer al enemigo. Continuamos nuestro estudio en esta preciosa mañana y ahora en el versículo número 12 al 15, Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Dios le respaldó y vamos a ver qué es lo que uno tiene que hacer también cuando tiene esa victoria que tanto anhelamos del Señor. Leamos la palabra del Señor del versículo número 12 al versículo número 15 del primero de Samuel capítulo 11. Dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Notamos aquí, hermanos, que siempre el versículo clave dijimos que es el versículo número 6. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Dios está respaldando a su siervo con su Espíritu Santo. Y cuando uno es guiado por Dios, como en este caso Saúl estaba siendo guiado por Dios, él hace dos cosas dignas de admirar, que nosotros no solamente debemos de admirar, sino que también debemos de imitar. La primera la encontramos en la primera parte del versículo número 13. Dice: y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno. Lo primero que podemos notar, hermanos, es que aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios puede y debe de perdonar a sus enemigos. El perdón es una muestra de que el Espíritu Santo de Dios está guiando a esa persona. Así es de que lo primero que tenemos que hacer es aprender a perdonar. Y la segunda cosa que hizo Saúl, digna de que nosotros la admiremos y la imitemos, está en la segunda parte del versículo número 13, que dice: porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl atribuyó a Dios la victoria que el pueblo había tenido. Él no pensó y no dijo: bueno, yo fui el que decidí hacer 3 escuadrones, yo fui el que decidí cómo atacar, yo soy el rey de Israel, sino que él estaba confiando y le estaba dando la gloria a Dios, porque Dios era el que les había dado salvación en ese día. Entonces, después encontramos en el versículo número 14 que dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Allí podemos ver, hermanos, que esa expresión que encontramos allí que dice: para que renovemos allí el reino, lo que Samuel estaba haciendo era guiando al pueblo para hacerle un culto a Dios,
para darle gracias a Dios por la ayuda y por la gran victoria que Dios le acababa de dar al pueblo de Israel. El versículo número 15 nos dice qué es lo que el pueblo hace cuando está victorioso. Dice el versículo número 15: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hay varias cosas que nosotros podemos notar para que podamos nosotros también celebrar a Dios un culto cuando Dios nos dé la victoria de poder estar nuevamente unidos. Lo primero que dice el versículo número 15 es que no fueron solo unos 100, unos 200, sino que dice la palabra del Señor, y fue todo el pueblo. Lo segundo que podemos aprender es que el culto, hermanos, no era para Saúl, no era para Samuel, sino que dice, estuvieron allí delante de Jehová y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová. El culto, la honra, la gloria deben de ser siempre para nuestro Dios. Y en el culto, el pueblo, ¿qué es lo que debe hacer? Dice la segunda parte del versículo número 15, que sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Es decir, que ellos llevaban una ofrenda al Señor. Y no solamente eso, cuando somos guiados por el Señor, cuando Él nos da la victoria, cuando le celebramos un culto al Señor, cuando le traemos ofrendas de paz, dice que el pueblo se alegra porque Dios es el que le ha dado la victoria.